para. Antes de que sigas con lo que estabas haciendo, necesito que escuches los próximos 30 segundos, porque hay algo que está pasando en la política internacional que afecta directamente el bolsillo de cada mexicano, el futuro de millones de empleos en este país y el resultado de una negociación que va a definir la economía de México para los próximos años. Y lo que voy a contarte en este video es la historia que explica por qué Trump llegará a esa negociación en una posición mucho más débil de lo que él mismo calculaba. No cambies de video. Esto se pone mejor con cada minuto que pasa. Y antes de que llegues al final de este análisis, vas a entender por qué lo que ocurrió en Toronto la semana del 7 de mayo fue uno de los movimientos diplomáticos más inteligentes que cualquier gobierno mexicano haya ejecutado en los últimos 20 años. Lo que acaba de ocurrir entre México y Canadá es uno de esos movimientos que cuando los ves desde afuera parecen simples, casi aburridos. Una misión comercial, unos empresarios viajando al norte, unos funcionarios firmando papeles en una sala de juntas en Toronto, nada que genere la adrenalina de una declaración de guerra o de una amenaza de arancel del 50%. Pero cuando entiendes el contexto completo, cuando sabes exactamente qué estaba intentando hacer Trump con el TMEC y qué es lo que México y Canadá acaban de construir juntos en silencio, el nivel de la jugada te deja sin palabras. Y la razón por la que ese video de la competencia lleva 77,000 vistas en 12 horas es exactamente porque la gente está respondiendo a esa narrativa sin que nadie se la haya explicado completa todavía. Empecemos desde el principio porque para entender lo que acaba de pasar, necesitas entender qué es exactamente el TMEC y por qué su revisión en 2026 es uno de los eventos económicos más importantes que van a ocurrir en México en lo que resta de esta década. El TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es el acuerdo comercial que regula cómo fluyen las inversiones, las exportaciones, los empleos y las cadenas de producción entre los tres países de América del Norte desde el año 2020. Es el sucesor del TLCAN. Es el marco legal que dice cuánto arancel paga un coche ensamblado en Guanajuato cuando entra al mercado americano. Es el que determina si una empresa canadiense puede invertir en energía en México sin restricciones. Es el que establece las reglas del juego para el intercambio comercial de más de $1 billón anuales entre las tres naciones. Y tiene un mecanismo de revisión que estaba programado para este año, 2026. No es una renegociación opcional, está escrita en el propio texto del tratado desde el primer día. Cada 6 años, los tres países se sientan a revisar si el acuerdo sigue siendo conveniente y si hay ajustes que hacer. En condiciones normales, esa revisión sería un proceso técnico manejado por equipos de expertos en comercio internacional, con resultados que llegarían después de meses de trabajo tranquilo en salas sin cámaras, en condiciones normales. Pero Donald Trump no opera en condiciones normales. Y la historia de cómo llegamos al punto en que estamos hoy, con México y Canadá construyendo una alianza que Washington no calculó, empieza exactamente con la estrategia que Trump diseñó para esta revisión. Una estrategia que es vieja, que es simple y que le ha funcionado en cada negociación importante de su vida política y empresarial. Se llama divide y vencerás. La lógica es la siguiente. Si tienes que negociar con 2 personas a la vez, lo peor que puedes hacer es dejar que esas 2 personas lleguen a la mesa juntas, coordinadas, con una posición común, porque entonces tienen el doble del peso, tienen el doble de las opciones y tienen el doble de la resistencia. Pero si puedes negociar con cada una por separado, si puedes aislarlas, si puedes usar lo que le concede una para presionar a la otra, la asimetría de poder que existe cuando un gigante negocia con socios más pequeños se multiplica de manera exponencial. Trump lo usó en 2018 cuando negoció el TMEC original. Primero amenazó a México con aranceles brutales. México cedió en algunos puntos. Después Trump usó esas concesiones mexicanas para presionar a Canadá a hacer lo mismo. Al final, el tratado que salió de ese proceso tenía condiciones que ninguno de los dos socios había anticipado cuando empezó la negociación. Para 2026, para la revisión del TMEC, Trump llegó con el mismo manual. Presión arancelaria máxima sobre México,
usando el argumento del fentanilo y del narco, presión arancelaria sobre Canadá, usando el argumento del aluminio, del acero y de los déficits comerciales, y negociación separada con cada uno, usando los pies de uno para pisar las manos del otro. Quédate aquí porque ahora viene la parte que nadie está contando con suficiente detalle y que explica todo lo que vino después. Claudia Sheinbaum vio ese manual desde el primer día. Lo leyó, lo analizó y decidió que la respuesta no podía ser reaccionar al ruido de Trump, sino construir en silencio las condiciones que hicieran que ese manual no funcionara de la misma manera. Y la pieza central de esa construcción tiene una fecha precisa: septiembre 18 de 2025. Ese día Mark Carney, el primer ministro de Canadá que llegó al poder con un mandato muy claro de confrontar la agresividad comercial de Washington sin capitular, aterrizó en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Y lo que salió de esa reunión cambió la geometría de la negociación del TMEC antes de que la negociación hubiera comenzado formalmente. El resultado de esa visita fue el Plan de Acción México-Canadá. Y necesito que entiendas exactamente qué es y qué no es, porque la diferencia importa muchísimo para entender el nivel del movimiento. No es un tratado bilateral independiente, no reemplaza al TMEC, no es una declaración de intenciones vagas sobre amistad entre naciones. Es un documento que establece prioridades compartidas entre los dos gobiernos, sectores de inversión conjunta, mecanismos de coordinación en temas específicos y, sobre todo, una señal política inequívoca de que estos dos países llegan a la renegociación del TMEC con una agenda común ya construida. Lo que eso significa en términos prácticos para la negociación es devastador para la estrategia de Trump. Cuando Washington intenta usar las concesiones de México para presionar a Canadá, Canadá ya sabe qué está concediendo México porque los dos hablaron antes. Cuando Washington intenta usar las concesiones de Canadá para presionar a México, México ya sabe qué está cediendo Canadá por la misma razón. La asimetría de información que hace que la táctica de dividir y vencer funcione desaparece cuando las otras dos partes se sientan juntas primero y construyen una posición coordinada. Eso es lo que Sheinbaum construyó en septiembre de 2025. Y lo que ocurrió entre el 7 y el 9 de mayo de 2026 es la materialización más concreta y más visible de esa construcción, porque lo que pasó en Toronto esa semana no fue un evento diplomático simbólico diseñado para las fotos. Fue una operación económica de escala que mandó una señal a los mercados, a los inversionistas y a Washington que es imposible de leer de otra manera que no sea esta. México y Canadá están construyendo una integración económica bilateral que no depende de lo que Trump decida hacer con el TMEC. Párate aquí un momento porque este punto es el corazón de todo el análisis. Si México y Canadá tienen comercio bilateral sólido, si tienen inversiones cruzadas en sectores estratégicos, si tienen empresas de los dos países con intereses compartidos que trascienden el marco del TMEC, entonces la amenaza de Trump de dejar expirar el tratado pierde una parte importante de su poder de coerción. México y Canadá podrían sobrevivir sin el TMEC de una manera que hace 10 años hubiera sido impensable. No sin costos, no sin dolor económico, pero podrían sobrevivir. Y eso cambia completamente la ecuación de la negociación. 244 empresas mexicanas de sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad e industrias creativas viajaron a Toronto y a Montreal entre el 7 y el 9 de mayo de 2026. Más de 1,000 citas de negocios programadas con compañías canadienses, no con pequeñas startups buscando socios, con las empresas más grandes y más influyentes del ecosistema empresarial y financiero de Canadá. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, firmaron un acuerdo formal para intensificar el comercio y la inversión bilateral entre los dos países bajo el marco del Plan de Acción. Después tuvieron una reunión de trabajo con los directivos de Scotiabank y un almuerzo con los directores ejecutivos de Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail, Martin Rea, Sagard, Stingray y TC Energy, además del Consejo de Negocios de Canadá. Esas no son empresas pequeñas buscando oportunidades marginales. Air Canada es la aerolínea nacional canadiense.
Bombardier es uno de los fabricantes de trenes y aeronaves más importantes del mundo. Brookfield es uno de los gestores de activos alternativos más grandes del planeta, con inversiones en infraestructura en decenas de países. TC Energy opera una de las redes de gasoductos más extensas de Norteamérica. CN Rail es la columna vertebral del transporte de carga entre Canadá, Estados Unidos y México. Que los directivos de esas empresas estuvieran sentados a la mesa con el secretario de Economía de México, hablando de inversiones concretas en manufactura, en transporte, en infraestructura, en tecnología limpia, no es un gesto de cortesía. Es dinero real que está buscando destino y está mirando a México. No te vayas porque lo que viene a continuación es la parte que más directamente afecta a la gente de a pie y que casi ningún análisis está explicando con claridad. Después de la reunión con los CEO industriales, Ebrard y LeBlanc se sentaron con representantes de los fondos de pensiones canadienses más grandes del mundo. El más importante de los presentes fue el Ontario Teachers' Pension Plan, un fondo que gestiona más de 240,000 millones de dólares canadienses en activos. Para que lo dimensionen, eso es más de lo que México exporta a Estados Unidos en un año completo. Ese fondo existe para garantizarle la pensión a los maestros de la provincia de Ontario cuando se retiren, y sus gestores estaban en Toronto discutiendo inversiones en México. Cuando un fondo de pensiones de esa magnitud decide invertir en un país, no lo hace por simpatía política. Lo hace porque sus análisis le dicen que ese país ofrece rendimientos estables, seguridad jurídica y perspectivas de crecimiento que justifican poner ahí el dinero de los maestros canadienses que se van a jubilar. Que el Ontario Teachers Pension Plan esté mirando a México en este momento no es un rumor ni una aspiración, es una consecuencia directa de lo que Sheinbaum y Carney construyeron con el plan de acción y de lo que Ebrard fue a consolidar en Toronto. Y aquí llega la dimensión que ningún análisis está conectando correctamente. Esta inversión institucional canadiense en México no es neutral respecto al TMEC. Es exactamente lo contrario. Cuando el Ontario Teachers Pension Plan invierte en infraestructura en México, crea un interés económico canadiense concreto en que México tenga un TMEC favorable. Los maestros canadienses retirados van a querer que el tratado que protege las inversiones de su fondo en México se mantenga robusto. El fondo de pensiones va a presionar al gobierno de Carney para que defienda las condiciones de inversión en México. Y eso le da a México un aliado dentro de Canadá que ninguna diplomacia en el mundo podría haber comprado directamente. Si crees que ya tienes el cuadro completo, espérate porque falta la pieza más importante de todo el análisis, la que explica por qué el 25 de mayo es la fecha que todos deberían tener marcada en el calendario. El 25 de mayo de 2026, México inicia sus negociaciones bilaterales formales con Estados Unidos sobre el TMEC. La fecha se fijó después de que el representante comercial americano Jamieson Greer visitó Ciudad de México y se reunió con Sheinbaum y con Ebrard para preparar el proceso. Esas negociaciones van a determinar los aranceles al acero y al aluminio, las reglas de origen para los automóviles, los mecanismos de resolución de disputas, las condiciones de inversión extranjera en sectores energéticos y los plazos de implementación de todos los cambios que Washington quiere introducir. Trump quería que México llegara a esa mesa solo, con Canadá negociando por separado en otro proceso, con la posibilidad de usar las concesiones mexicanas como palanca contra Canadá y viceversa. Lo que Sheinbaum construyó con el plan de acción y con la misión comercial de Toronto es que eso no va a ser posible de la misma manera. México llega al 25 de mayo con Canadá en su esquina, con una misión comercial histórica que acaba de generar más de 1,000 acuerdos de negocio entre empresas mexicanas y canadienses, con los fondos de pensiones más grandes de Canadá mirando a México como destino de inversión, con los CEOs de las empresas industriales más importantes del país vecino que acaban de comprometerse con proyectos concretos en territorio mexicano. Dominique LeBlanc lo dijo con una precisión que no deja espacio para interpretaciones. El plan de acción es una hoja de ruta para identificar prioridades y orientar las acciones estratégicas de ambos gobiernos. El potencial es enorme.
Canadá desea profundamente ampliar sus oportunidades económicas con sus socios mexicanos. Eso no es retórica de comunicado de prensa. Es la descripción de una decisión política de fondo que el gobierno canadiense ya tomó y que tiene consecuencias directas sobre cómo se va a sentar Canadá en su propia mesa de negociación con Washington. Porque Canadá también lleva meses en una relación tremendamente tensa con Trump. Los aranceles que la administración americana impuso en 2025 sobre el aluminio y el acero canadiense bajo la International Emergency Economic Powers Act generaron una indignación política en Canadá de alcances que Trump claramente no midió. La Corte Suprema de Estados Unidos frenó esos aranceles en febrero de 2026, lo que fue una derrota judicial para la administración americana. Pero la señal que esos aranceles mandaron al público canadiense fue permanente. Washington estaba dispuesto a usar el poder económico contra sus socios más cercanos, sin importar las consecuencias sobre el sistema de reglas comerciales que todos habían acordado respetar. Mark Carney llegó al poder con un mandato muy claro de su electorado. No más concesiones unilaterales a Washington. No más relación asimétrica, donde Canadá absorbe el costo de los caprichos comerciales americanos sin respuesta proporcional. Y eso lo convierte en un aliado natural de Sheinbaum en este momento específico. Dos líderes que enfrentan exactamente la misma presión del mismo actor, que tienen los mismos incentivos para coordinarse, que pueden ofrecerse mutuamente algo que ninguno puede conseguir solo. Credibilidad colectiva frente a Washington, peso negociador que ninguno de los dos tiene actuando de manera individual. Marcelo Ebrard resumió la lógica de todo esto con una frase que en el lenguaje de los negocios y la política tiene un peso específico muy preciso. Estamos buscando nuevas posibilidades en un mundo que cambia todos los días. ¿Qué hacer frente a la incertidumbre? Abrir nuevas oportunidades. Estar cerca de amigos, de socios confiables y de otras oportunidades en el mercado. Esa frase tiene un destinatario implícito que cualquier persona que siga la relación de México con Washington entiende perfectamente. El mundo que cambia todos los días es el mundo que Trump hace cambiar con cada declaración de medianoche. Los socios confiables son los que no te amenazan con aranceles brutales mientras piden tu cooperación en temas de seguridad. Hay una dimensión más de esta historia que conviene nombrar, porque conecta todo lo anterior con algo que va a ocurrir en menos de 4 semanas y que va a tener ojos del mundo entero puestos encima. El 11 de junio de 2026, exactamente 17 días después de que México inicia sus negociaciones formales del TEMEC con Estados Unidos, arranca el Mundial de Fútbol. En el Estadio Azteca, en Ciudad de México, el mismo mundial que coorganizan México, Canadá y Estados Unidos. Los tres socios del TEMEC compartiendo escenario frente al mundo entero en el evento deportivo más visto del planeta. Ningún gobierno quiere romper un tratado comercial con un socio con el que va a estar compartiendo escenario global en un evento que proyecta aportar $2,000 millones solo a la economía canadiense. Los intereses de imagen, de reputación y de estabilidad que genera el Mundial son un factor real en la política internacional aunque nadie lo admita explícitamente en los comunicados. Y ese factor favorece un acuerdo negociado antes del inicio del torneo. Trump lo sabe. Sheinbaum lo sabe. Carney lo sabe. Y los tres van a usar ese reloj como parte de su cálculo. El análisis de El Financiero lo pone en términos que no dejan margen para la ambigüedad. Si Canadá queda aislado en la negociación del TEMEC, el tratado se desfonda y México se queda solo frente a un Trump cada vez menos predecible. De ahí la urgencia de tender puentes. México no está construyendo esta alianza con Canadá por solidaridad geopolítica abstracta. La está construyendo porque es la única manera de llegar al 25 de mayo con suficiente peso para que la negociación sea real y no una rendición disfrazada de acuerdo mutuamente beneficioso. Y aquí está la capa que los análisis convencionales están subestimando de manera consistente. Esta alianza México-Canadá no es solo una táctica para la revisión del TEMEC de 2026. Es el inicio de una reconfiguración más profunda de las relaciones económicas en América del Norte que va a sobrevivir a esta negociación específica.
los sectores que México y Canadá acordaron desarrollar conjuntamente no son sectores que se construyen y se desmantelan en un ciclo de negociación de 6 meses. Son sectores estratégicos de largo plazo: minerales críticos, tecnologías limpias, manufactura avanzada, cadenas farmacéuticas, electromovilidad, baterías de litio, como las de la planta de Electrovaya que visitaron 10 empresas mexicanas durante la misión en Toronto. Estos son los sectores que van a definir quién produce qué y para quién en las próximas 2 décadas. Y México y Canadá acaban de ponerse de acuerdo para desarrollarlos juntos. Para el mexicano de a pie, esto se traduce en una sola cosa que importa más que todos los análisis geopolíticos del mundo: empleos. Cuando Bombardier firma acuerdos para llevar cadenas de manufactura a México, esos son empleos en Querétaro. Cuando los fondos de pensiones canadienses invierten en infraestructura en México, esos son contratos para constructoras mexicanas y empleos en los estados donde se construye. Cuando Air Canada profundiza su operación en México, eso es más turismo, más gasto, más actividad económica en los destinos donde aterriza. El Plan de Acción México-Canadá no es un documento que vive en un cajón de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una arquitectura de generación de empleos que ya está funcionando. Y lo que el 25 de mayo va a determinar es si esa arquitectura crece o si Trump logra frenarla usando el TMEC como palanca. Si México y Canadá presentan una posición suficientemente coordinada, si la masa crítica de intereses económicos cruzados que Sheinbaum y Ebrard han construido en los últimos meses es suficientemente sólida como para resistir la presión de la negociación real, el resultado del TMEC renovado va a ser uno que México pueda presentar en casa como un avance real. Si la coordinación falla, si Trump logra separar a los dos socios en algún momento del proceso, la ecuación regresa al desequilibrio histórico que ha caracterizado la relación de México con Washington en las negociaciones comerciales. Lo que está claro es que Sheinbaum llegó al 25 de mayo en una posición mejor de lo que cualquier gobierno mexicano había llegado a una renegociación comercial con Estados Unidos en la historia reciente. No porque tenga más poder militar, no porque la economía mexicana haya crecido de repente, sino porque construyó metódicamente durante meses las condiciones que hacen que la posición negociadora de México sea más fuerte que la que tendría si hubiera esperado la amenaza para reaccionar. Trump quería dividir. No pudo. Y lo que viene en las próximas semanas es la prueba definitiva de si esa estrategia de construcción de alianzas tiene la solidez suficiente para producir resultados reales cuando el presupuesto de cada mexicano depende de lo que se firme en esa sala. Fractura MX va a seguir esta historia en tiempo real. Cada movimiento de la negociación, cada concesión que se filtre, cada declaración que cambie el cuadro, porque esta no es una noticia que termina cuando se firma un documento. Es una historia que va a seguir desarrollándose semana a semana hasta el 11 de junio y más allá. Dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que México tiene el peso real para sacar un TM, ese favorable con Canadá en su esquina? ¿O crees que Trump tiene demasiado poder económico para que esta alianza cambie el resultado de manera sustancial? El debate está abierto y me interesa tu análisis antes del 25 de mayo.